Es una gran bendición, es un honor poder tener al pastor Pablo Mansegui de Ministerios. Es el director de Visión Internacional. Amén. Es una gran bendición que pueda estar aquí con nosotros. Dios tiene una palabra especial para cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Él viene de Querétaro, nació en Argentina. Amén. Y es una gran bendición que esté trabajando duro aquí en México. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Lo acompaña el pastor David Jiménez. Viene de San Luis Potosí, el pastor con él. Lo acompaña, gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué no le damos una alabanza al Señor Jesús por la vida de los pastores que están aquí? Y quiero decirle, abra su corazón, deje que Dios le ministre. Vamos a darle lugar al pastor de una vez, al pastor Pablo Mansegui. Denle alabanza al Señor Jesucristo por su vida. Gracias. Pues no hubo mucho aménes cuando dijeron Argentina, ¿verdad? No, usted tiene que ponerse en mi lugar. Nací en Argentina, obviamente, me gusta el fútbol. Hoy estuve viendo el partido. Gracias por las oraciones. Hubiésemos orado por México si hubiese estado ya de este lado, pero bueno, no se pudo dar. Pero aquí está la cosa. Este año hemos trabajado mucho. Fui 3 veces a Polonia y a Ucrania por el tema de la guerra. Ya sabe que ahí hay una guerra que está costando mucho. Y entonces aquí con las iglesias de México hemos levantado ofrendas y hemos ido a Ucrania y también a Polonia, porque los polacos están atendiendo muchos refugiados ucranianos. Así que imagínense que cuando sale el sorteo del Mundial, en uno solo de los grupos sale Argentina, México y Polonia. Sí, estuvo duro para mí. Sí. Entonces en un momento tenía uno de amigo y a otro de enemigo, ¿no? Y bueno, pasó Polonia, así que vamos a ver mañana cómo está la cosa. Tenemos un grupo de pastores amigos en el WhatsApp, ¿sí? Y entonces entramos ahí en los partidos, estamos desde Polonia, desde Argentina, desde aquí, desde México, pues echando carrilla con eso, ¿no? Dios es bueno. Y que me dé a mí la posibilidad de estar aquí en Aguascalientes otra vez, con mis hermanos y con los hermanos varones. Qué lindo, todos amamos al Señor, todos servimos al Señor, todos estamos comprometidos con la obra de Dios. Qué cosa hermosa, qué cosa hermosa. Yo no podría pagarle al Señor ni en 10 vidas que Él me dé todo lo que Él ha hecho por mí. Todo lo que Él ha hecho por mí. Mire, no estamos solos, tenemos familia. Tenemos amigos y todas las otras amistades y todas las otras cosas, relaciones que tenemos van a pasar, pero esta no, esta va a persistir, esta tiene valor eterno, esta es atemporal, esta continúa en el reino de Dios, esta es una relación del reino. De todas las otras amistades que tú tengas, la del fútbol 5, la de la compañía, de la empresa, los compañeros de la prepa que se siguen encontrando, todo lo que sea, eso va a pasar, pero esta no va a pasar. Así que si tú tienes que invertir tiempo y esfuerzo en una relación, que sea en esta relación, ¿sí? Y más que la necesitamos, porque los días son difíciles. Y necesitamos nosotros entonces estar apoyados, estar integrados con una familia. Y esta es la familia que Dios te dio. No preguntes de qué denominación, no preguntes de qué congregación, en dónde se congrega los domingos. No preguntes a qué equipo le va, no le preguntes a qué equipo le va en el mundial, ya ves. Pregunta si tiene a Cristo en su corazón. Y si tiene a Cristo en su corazón es todo lo que necesita saber. Esto, hermano, vale la pena. Vale la pena. Estoy muy contento, la verdad. Cuando el pastor Sergio me habló y me invitó, inmediatamente supe que teníamos que estar aquí. No le di muchas vueltas, ¿verdad, pastor? Se la hice fácil. Porque es importante, porque es necesario, porque todos lo necesitamos, porque yo también lo necesito. No es solamente que uno viene a ver qué puede dar, también uno necesita recibir.
Y esta amistad, este compañerismo, lo necesitamos todo, incluyendo los pastores. Yo diría aún más los pastores, lo necesitamos. Y estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a ser amigos, estamos aprendiendo a llevarnos bien, estamos aprendiendo a tolerar las irritaciones que cualquier persona pueda sufrir. Estamos aprendiendo a amarnos. Usted téngale paciencia a los pastores. Y con el tiempo se convierten, ¿sí? Con el tiempo mejoran, con el tiempo se vuelven buena gente los pastores. Téngale paciencia, ore por su pastor, aguante a su pastor, atienda a su pastor, ayúdele a su pastor. Son tiempos difíciles y más que nunca necesitamos afirmarnos en el Evangelio. Necesitamos afirmarnos en el Evangelio. Yo siento, hermanos, que nos hemos distraído mucho. Nos hemos distraído mucho en cosas que por ahí ni aprovechan. No digo que sean dañinas, pero muchas nos han entretenido. Nos hemos olvidado de las cosas más importantes. ¿Sí? Nos hemos olvidado de las cosas importantes. Y yo siento que tenemos que regresar a eso, a lo que es importante. Siento que tenemos que volver a lo que es importante. Yo siento que tenemos que volver al principio del Evangelio. Lo que es lo elemental, lo principal, de lo cual nunca nos tendríamos que haber ido. Y un poquito esta pandemia nos ayudó a recalibrar la dirección. Como la mujer esa del GPS que te dice recalculando, ¿sí? Necesitábamos recalcular y en algo nos ayudó este tiempo a pensar qué es importante y concentrarnos en eso que es importante. Volver al principio del Evangelio. Y ese es mi tema esta noche para ustedes, lo que es el principio del Evangelio. Y cuando nosotros pensamos en el principio del Evangelio, lo primero que viene a la mente es el Evangelio de Marcos, porque fue el primero que se escribió de los 4 evangelios. El primero, cronológicamente, es el Evangelio de Marcos. En la Biblia aparece primero Mateo, pero Marcos fue el primero. Y luego de Marcos ya vino Mateo, Lucas y al final Juan. Y en el principio del Evangelio de Marcos está el capítulo 1, como ya lo podían sospechar, ¿verdad? Y así lo sospeché desde un principio. Y así comienza Marcos, ¿sí? Diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese es nuestro origen, ese es nuestro principio. Eso es lo más importante. Todo lo demás ya es lujo, pero eso es lo importante. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, haberle conocido a Él, haber comenzado por ahí, ¿sí? Y por ahí la verdad comienza todo, ¿sí? Juan mismo lo dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, era en el principio con Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo comienza y todo termina en el Señor. A mí no me da pena, no me da vergüenza para nada reconocer que mi vida inició con el Señor. Y fuera del Señor, la verdad, no tengo vida. No sabría vivir. Si me dan comenzar una vida de nuevo, pero fuera del Señor le digo muchas gracias, no quiero. Porque no sabría cómo vivir fuera del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienza diciendo Marcos, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparen camino al Señor, enderecen sus sendas. Así comienza Marcos su evangelio. Y dice, este es el principio del evangelio. Y usted va a ver, y vamos a ver esta noche, que en el principio del evangelio, en el capítulo 1 de Marcos,
van a aparecer tres voces, tres palabras, tres voces suenan ahí. Y la primera es esta, justamente, la voz que clama en el desierto. A mí me da mucho gusto que Dios no nos ha dejado de hablar. Yo creo que nosotros muchas veces dejamos de escuchar. Nosotros muchas veces, como en las radios, vio que nos salimos de la sintonía. Pero la radio sigue, nosotros nos salimos de la sintonía. Y así también con Dios. Dios no ha dejado de hablar, aunque nosotros dejemos de escuchar. Nosotros somos los que tenemos que volver a la voz de Dios. Si nosotros queremos escuchar a Dios, nosotros tenemos que comenzar a afinar el oído. Necesitamos comenzar a identificar dónde está Dios hablando. Ir allí y escuchar la voz de Dios. Nos hemos distraído escuchando otras voces. Voces de entretenimiento, voces de show, voces de distracciones, voces de miedo y de temor. En la pandemia, muchas voces de miedo, de temor, mucha confusión, mucha falsa información, mucho fake news. Necesitamos volver a escuchar a Dios. Y dice Marcos, comenzó con una voz. Así comenzó el Evangelio, con una voz que sonaba en el desierto. Imagínense que desde Malaquías hasta Marcos, hasta el Evangelio de Marcos, pasaron 400 años. Y Malaquías termina diciendo en el capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: aquí yo envío mi mensajero, yo envío al profeta Elías, el cual hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Así termina Malaquías. Y luego por 4 siglos, 400 años, Dios no volvió a hablar. Se conoce ese tiempo como el silencio de Dios. Los 400 años de silencio. Dios no volvió a hablar. No hubo voz, no hubo profecía, no hubo visitación de Dios, no hubo visitación de ángeles, nada. Debe haber sonado muy fuerte ese silencio. Hay gente que si 2 o 3 semanas no reciben palabra, dice: Señor, háblame. Imagínate 400 años sin oír la voz de Dios. Hasta que una tarde en el templo de Jerusalén, un viejito que se llamaba Zacarías, le tocó en suerte ofrecer la oración de la tarde y el incienso sobre el altar. Y ahí se aparece el ángel Gabriel y le dice: vas a tener un hijo, se va a llamar Juan, va a ser grande delante de Dios, te dará gozo y alegría, muchos se regocijarán en su nacimiento. No tomará vino ni sidra porque será consagrado al Señor desde el vientre de su madre. Y bueno, y ahí comienza el llamamiento de Juan el Bautista. Como está escrito por el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Ese era Juan el Bautista. Cuando Dios va a hacer algo, cuando Dios se prepara para hacer algo, para comenzar algo, para dar un giro a la historia, sea la historia de una persona, sea la historia de una familia o de un país o de una ciudad, comienza siempre con una palabra. Comienza siempre con una palabra. La palabra antecede a todo. La palabra va primero. Es la palabra, por eso yo oro al Señor que nos dé oídos para oír, para identificar y para oír la palabra de Dios. Quizás Dios te está hablando en este momento y la intención de Dios es preparar el escenario para una visitación, preparar el escenario para el Señor haciéndose presente en tu vida, cambiando tu historia, dándote una nueva dirección. Y
comienza con una palabra. Una voz en el desierto, y esa palabra sonaba ahí en el desierto, no había mucha gente que la escuche. Y decía, enderecen el camino, hagan el camino derechito. Lo que está alto, bájenlo. Lo que está bajo, súbanlo. Eso tiene que ver con el profeta Isaías, ¿verdad? Como está escrito en el profeta Isaías. ¿Sí? Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la gloria del porque la boca del Señor así lo ha declarado, dijo Isaías capítulo 41. Voz que suena en el desierto. Y salía, sigue diciendo Marcos, salía toda la provincia de Judea y salían todos los de Jerusalén e iban al desierto para ser bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. La gente estaba en Jerusalén, estaba en las grandes ciudades, pero ahí Dios no les hablaba. Si alguien quería oír la voz de Dios, tenía que salir de Jerusalén y tenía que ir al desierto para oír al Señor. Y la pregunta es, si el Señor quería ser efectivo y ser un buen comunicador, si llegar a la mayor cantidad de audiencia posible, ¿por qué no hizo sonar esa voz en el templo? O en el palacio de Herodes, o en los lugares de la tierra, ¿no? En Roma, por ejemplo. ¿Por qué en el desierto? Bueno, porque en esos grandes lugares, de esos lugares donde hay multitudes, la gente está distraída. Hay muchas otras voces, hay muchos sonidos. Y Dios, y usted tiene que saber esto, Dios, cuando Dios habla, Dios no compite con otras voces. Dios no compite con otras voces. Te toca a ti bajar el volumen de las otras voces para escuchar la voz de Dios. No esperes, bueno, si Dios quiere hablarme, que me grite, ¿no? Por otro lado, no te conviene, porque la voz de Jehová, la voz del Señor, quiebra las peñas. La voz de Jehová parte los cedros del Líbano, desgaja las encinas, hace saltar a los montes. No te conviene que Dios te grite. Te toca a ti bajar el volumen. Entonces Dios dijo, voy a hablar, pero voy a hablar en el desierto. Si alguno quiere escuchar mi voz, va a tener que salir. Va a tener que dejar la comodidad de su casa, va a tener que dejar las distracciones, va a tener que dejar los otros ruidos e ir y escuchar mi voz allí, en el desierto. Por eso esta reunión. Porque si no estarías tú aquí escuchando la palabra de Dios, estarías escuchando la televisión, la radio, las redes sociales, las conversaciones de tus amigos, un montón de cosas, algunas buenas y otras malas. Pero tuviste que dejar eso, salir de tu casa y venir a este lugar de reunión, te guste o no te guste, porque allá Dios no te va a hablar, te va a hablar aquí. Dios te citó porque tiene una palabra para tu vida. Y no digas, bueno, si el Señor quiere hablarme, pues aquí estoy en el Face, ¿no? Porque no va a competir. Y la gente salía de Jerusalén, y salía de toda Judea y venía al Jordán para ser bautizados por Juan, confesando sus pecados. Ahí Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Es un camino largo, Son muchos kilómetros de desierto. Y estás aquí en Jerusalén y comienzas a ir hacia el sur y comienzas a bajar y te vas debajo del nivel del mar, como 400 metros debajo del nivel del mar. Ahí cerca del mar Muerto, una zona desértica, árida, salitre. Es que a veces para oír la voz de Dios tienes que dejar la comodidad, tienes que aprender a sufrir incomodidades. Por ejemplo, levantarte temprano en la mañana para orar. O ir a una reunión en tu iglesia o en tu célula o tu grupo
cosas que no son cómodas. Pero la voz de Dios vale, es importante, es valiosa. No puedes tú devaluar la voz de Dios. Dios puede quedarse callado por 400 años y hay de nosotros si eso sucede. 400 años. Imagínate México dentro de 400 años o México 400 años atrás. La voz de Dios es valiosa. Y la gente iba al Jordán, iba al desierto. No había ruido, no había muchas de estas comodidades, no había plataforma, no había equipo, no había de este cucurucho donde hablamos y toda la gente escucha, no. Nadie le hacía un show, no había banda de música que nos guíe en la alabanza, en la adoración. Lo único que había era un poco de agua y un hombre allí que se llamaba Juan, que bautizaba. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer para oír la voz de Dios? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer porque valoras, atesoras? Es importante oír a Dios. ¿Estarías dispuesto a levantarte temprano? ¿Estarías dispuesto a comprarte una Biblia y leerla? Hay algunos que le dan a su cuerpo y está bien, dos horas por día en el gimnasio, pero no le dan 30 minutos a la palabra de Dios. No digo que no vayas al gimnasio, pero dale 30 minutos a la palabra de Dios. Eso también es importante. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Ir a un congreso, ir a un evento, ir a un encuentro, un retiro, no sé. ¿A dónde Dios te está llamando? Y la gente iba al desierto y ahí escuchaba. Y lo que escuchaba era: enderecen las sendas, preparen un camino. Están viviendo chuecos, dejen de vivir chueco, dejen de hacer cosas torcidas, enderecen el camino de una vez. Yo creo que hemos dejado de predicar eso. Yo creo que necesitamos volver al principio y al inicio y decirle a la gente: viva bien, deje de vivir mal, deje de hacer esas cochinadas, deje de vivir como animal, camine derecho, ya no ande chueco. Hay altiveces, hay soberbias, hay orgullos, hay violencia, bájela. ¿Se imagina cuánta gente últimamente le dije: bájale, bájale, bájale? Es que andamos muy por ahí, ¿verdad? Intocables. Ay, que me ofenden, que esto, que... Bájale. Estás viviendo en cosas ocultas, bajas, inmorales, sucias. Súbele. Súbele. Haz camino derecho. Si Dios quiere que me cambie, cámbiate tú. Y venían al Jordán y confesaban sus pecados. Es otra cosa que hemos dejado de hacer. A veces hacemos oraciones ridículas, perdón, ¿no? Pero dice: Señor, si en algo te he ofendido, perdona. ¿Cómo que si en algo le he ofendido? Todos los días ofendemos al Señor. Pero si en algo te he ofendido, Señor, házmelo saber. Confesaban sus pecados. Imagínense lo que sería esa ceremonia. Entraban al agua, ahí se acercaba Juan, no sé si tomaban el micrófono o no, y comenzaban. Cuando yo tenía 5 años le jalé el cabello a mi hermanita, después le rompí el juguete a mi hermano, después me enojé con mi papá, y confesaban los pecados. Algunos de nosotros, especialmente los hombres, que no nos gusta hablar mucho, ¿verdad? No nos gusta hablar. Yo soy de los que me cuesta abrir un poco el corazón, pero tengo que aprender a hacerlo. Necesitamos aprender a confesar los pecados. De hecho, te haría bien buscar a tu pastor un día y decirle: pastor, tengo algo para confesar y necesito hacerlo. Y ellos lo hacían, y eran bautizados y se arrepentían. Y estaba Juan, sigo con Marcos 1,
Estaba Juan vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre, y él decía: yo a la verdad los bautizo con agua, pero viene uno después de mí, que yo no soy digno de, encorvado, desatar los cordones de sus zapatos. Él le va a bautizar en el Espíritu Santo. Ahí salían al desierto y encontraban a este Juan, un personaje raro, distinto, salvaje, podríamos decir, vestido de pelo de camello, no era seda, comiendo cosas raras. Que dicho sea de paso, para nosotros comer chapulines no es tan raro que digamos, ¿verdad? Entonces comía langostas y miel silvestre, que es como la miel de agave que tenemos nosotros, pero esa es una miel de dátiles, que se da mucho en esa zona. Y de eso vivía. Y era un hombre salvaje, raro. ¿Sabe cuál es el problema que yo veo en la iglesia, especialmente en los hombres cristianos? Yo veo una iglesia muy domesticada. Yo veo que estamos domesticados, que no queremos caerle mal a la gente, que queremos pasar desapercibido, queremos ser unos más del montón. Y entonces nos hemos dejado domesticar y perdimos ese salvajismo inicial de ese primer amor. Somos como el gatito, ese que usted ve en los memes, el gatito que se olvidó que alguna vez fue tigre, pero lo fueron domesticando y perdió su salvajismo, y perdió sus garras, y perdió sus colmillos, y ahora está pidiendo por favor que le den una croquetita, que le hagan un cariñito, que le pongan un like en el Face, que le pongan un me gusta en el Twitter, que no lo critiquen. Por favor, no nos critiquen. Nosotros somos como ustedes, gente. Ámenos. Así veo la iglesia, como el gatito pidiendo, por favor, no queremos ofenderle. Pero Juan era un hombre salvaje. Venían a él y decía: generación de víboras, hijos de la víbora, que cascabel. Digo, algo así debía haber sonado, ¿verdad? ¿Quién les enseñó a ustedes que por venir aquí se van a escapar de la ira venidera? Pues regrésense y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no digan en su corazón: nosotros somos hijos de Abraham. Y después levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha está puesta en la raíz de los árboles. Así les hablaba. Nosotros ya no, ¿verdad? Es que se me ofende la gente y se me va. ¿Qué cree? Me banearon del Face, me bajaron la cuenta del Twitter, he perdido seguidores. Bueno, debe ser que tengo que sufrir por la causa del Evangelio. Domesticados. Juan no se dejó domesticar. Quizás porque anduvo en el desierto mucho tiempo. Después que lo circuncidan, después que le ponen el nombre, todo dice en Lucas, ¿sí? Capítulo 1, al final, los últimos versículos, dice: y el niño crecía y se fortalecía y andaba en los lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Nosotros hemos perdido esa capacidad de resistir el desierto. Y por eso vienen desiertos a nuestras vidas, como fue esta pandemia. Fue un desierto y muchos no aguantaron. Muchos no toleraron. Muchos hasta se ofendieron con Dios. Señor, si tú me amas tanto, ¿por qué? Y porque en el desierto te haces fuerte. Porque en el desierto pierdes la dependencia de la gente.
Te has vuelto dependiente a su aplauso, a su aprobación, a que te critiquen o no te critiquen, que te quieran o no te quieran. Te has vuelto dependiente de eso. Entonces el Señor dice, yo sé lo que necesitas. Necesitas desierto. Necesitas ver más box. Necesitas desierto. Y te lleva a los desiertos. Ay, Señor, pero yo pensé que tú querías que yo sea feliz. Pues te mintieron. Porque tu felicidad no es de importancia para Dios. Yo he visto gente tener todo y ser miserables, y vi gente comiendo un mendrugo de pan con lágrimas en sus labios, en sus ojos, siendo feliz y dándole gracias al Señor. La felicidad no es problema de Dios, tu santidad sí, pero la felicidad no. El objetivo de Dios no es hacerte feliz, es hacerte santo, y si en eso puedes ser feliz, gloria a Dios. Gloria a Dios que puedes ser feliz. Pero si no, Dios no se preocupa, ¿eh? Entonces te lleva al desierto y te hace pasar por desiertos para que en el desierto aprendas a oír la voz de Dios, para que en ese desierto alinees tu camino, para que en ese desierto las cosas altivas las bajes, las cosas bajas las subas, hagas senda derecha, prepares camino. Yo le pido al Señor que en este tiempo tú oigas la voz que está sonando en el desierto. Hay una voz en el desierto, pero la gente le tiene miedo al desierto. La gente le tiene terror a sufrir. Y Jesús dijo, si alguno quiere ser discípulo, va a tener que aprender a sufrir. Va a tener que negarse a sí mismo, va a tener que tomar la cruz y seguirme. Estamos muy consentidos nosotros. Estamos muy consentidos. Somos como ese meme que aparece de vez en cuando en las redes, donde hay dos escritorios y hay uno con una fila larga de gente y los que quieren ser consentidos, ¿verdad? Ahí están. Y luego que no hay nadie, es los que quieren sufrir por el Señor. Y hay variaciones de ese meme. Así somos. Entonces las iglesias se llenaron de gente que quiere ser consentida. Se llenaron de gente que quiere ser afirmada, que te digan qué lindo, qué guapo que estás, qué amado que eres. Pero no quiere sufrir por el Señor. Le tiene miedo al desierto, no sobreviviría un día en el desierto. Tan pronto viene, ¿no? ¿Qué te digo? Una pandemia, que viene una semana de que las cosas no le salen tan bien. Ya quiero dejar esta vida, llévame, Señor, ya no aguanto más. Comienza con nosotros. Si tú te das cuenta, el Evangelio comenzó con hombres. Y no quiero hablar ni de patriarquía, ni de machismo, ni nada, pero comenzó con hombres. Con gente en el desierto. Y en ese desierto se enderezó camino, en ese desierto se confesó pecados, en ese desierto se sepultó una vida vieja para comenzar una vida nueva. Y en ese desierto se recibió una promesa, yo te bautizo en agua, pero hay otro bautismo. Hay otro bautismo. Él te va a bautizar en Espíritu Santo. Me gusta este Juan, me gusta este personaje. Yo creo que hemos perdido mucho de eso nosotros, los pastores. Deberíamos volver a ser como Juan. Juan no era para nada narcisista, no decía, mírenme a mí. No, él decía, no me miren a mí. Hay uno que viene detrás de mí. Ese es el bueno. Ese es el que ustedes quieren seguir. Un día él estaba con sus discípulos en la zona y estaba dando una clase bíblica o algo y pasó el Señor por ahí cerca y Juan lo vio y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se levantaron los discípulos y lo dejaron a Juan y lo comenzaron a seguir al Señor. Juan no se molestó. Juan no se ofendió. Necesitamos eso. La primera voz, una voz en el desierto. Y está en el principio, por ahí comienza. Todo comienza por eso.
por bajarle al ruido, por bajarle a la altivez, por subir las cosas que están bajas en nuestra vida, por enderezar el camino, por oír al Señor. Aconteció que, dice el versículo 9, que vino Jesús de Galilea al Jordán para ser bautizado. Y cuando fue bautizado, dice el versículo 9 y 10 de Marcos 1, cuando fue bautizado, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo que descendió sobre él como paloma. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él está mi placer, en él tengo complacencia. Esa es la segunda voz que encontramos en el principio del Evangelio, al inicio. La segunda voz, una voz del cielo. La primera voz era una voz del desierto, ahora viene una voz del cielo. El Señor Jesús está dispuesto a obedecer. Y porque está dispuesto a obedecer, va a ser bautizado por Juan. Juan lo ve venir y dice: yo no te puedo bautizar, tú me deberías bautizar a mí. Y Jesús dice: deja, es necesario que cumplamos con toda justicia, es necesario que obedezcamos. Y yo me imagino que de todos los que estaban formados, el bautismo de Jesús fue el más corto. Y porque él no tenía pecado, ¿qué iba a confesar? ¿Verdad? Todos los demás confesaban el chorizo de pecados, pero el Señor... Y ahí fue bautizado. Es importante obedecer. En el principio del Evangelio está la obediencia. Nosotros naturalmente no nos gusta obedecer. No queremos obedecer. Pero Jesús dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Obedecer es negarse a uno mismo. Obedecer es postergarse a uno mismo. Y la obediencia hace cosas maravillosas. Por ejemplo, hace que se abran los cielos. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron. 30 años había vivido hasta ese entonces y los cielos no se abrieron. Pero cuando Él obedeció al Padre, los cielos se abren. Cuando tú obedeces, comienzas a caminar bajo cielos abiertos. Y déjame decirte una cosa, es importante que te bautices en agua. Hay mucho, pero mucho cristiano que no se ha bautizado en agua. Porque veo que no es una ceremonia muy agradable, es una ceremonia un poco incómoda, ¿no? Tienes que cambiarte la ropa, tienes que descender a una alberca, a veces la alberca es chatita. Imagínate una persona como yo. Entonces te tienen que tumbar, hay hermanos que te tienen que empujar, como la milanesa, vio que hay que como que empanizarla así. Y sales todo mojado, chorreando, tosiendo. Viene una hermanita y te pone ahí una toalla y medio resbalándote te va. No es una ceremonia muy elegante, pero la muerte no es elegante. La muerte no es conveniente. Y eso es lo que es el bautismo, es morir. Y yo veo que hay mucho cristiano que no se ha bautizado. Porque son cristianos cristianos culturales, pero no han muerto. Y por eso caminan bajo cielos cerrados. Ni hablan con Dios, ni Dios habla con ellos. Pero cuando obedecemos, y el bautizarnos es un acto de obediencia, los cielos se abren y cosas maravillosas comienzan a pasar. Se abren los cielos, el Espíritu Santo que desciende. El Espíritu Santo que desciende. Hoy no sobrevivimos como cristianos sin el Espíritu Santo. Los tiempos difíciles que se vienen para México, no lo vas a sobrevivir si no tienes la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Búscalo, anhélalo, ora, pídele. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si tienes a Cristo, pide el bautismo del Espíritu Santo. ¿Te has bautizado en agua? Pide el bautismo del Espíritu Santo. Renuévate en el Espíritu. Busca ser renovado constantemente en el Espíritu, si no, no vas a sobrevivir.
Y desciende el Espíritu Santo sobre él y desciende de forma visible. Hoy no solamente es importante que tú tengas la unción del Espíritu Santo, sino que se vea que la tienes. Porque también hay muchos cristianos muy ungidos, pero no se le ve. Y entonces, ¿de qué sirve? Eres como una luz que está escondida bajo el almud. Entonces hay muchos cristianos que es cristiano del domingo, pero durante la semana no se ve, pero es importante que se vea, para que los hombres vean y crean. Entonces descendió el Espíritu Santo en forma visible y luego una voz del cielo. Ahora es el Padre que está hablando. Y está hablando desde el cielo. Y cuando habla desde el cielo dice, ese es mi Hijo amado. En Él está mi placer. De hecho no lo dijo así. Perdón, no lo dijo así. Porque aquí está el Padre viendo a su Hijo obedecer. Está viendo a su Hijo caminando en su destino, en su propósito para la vida. No sé, hoy vi el partido de Argentina. Me confieso yo, ya que hablábamos de confesiones, ¿verdad? Confieso mis pecados. Y vi el gol de Messi. ¿Sí? Imagínate el papá de Messi, ¿no? Viendo el gol de su hijo. ¿Tú crees que va a decir, ese es mi hijo? Sí, en él tengo mi placer. No lo va a decir así, ¿verdad? ¿Qué va a decir? Ese es mi hijo amado. Ese, en él está mi placer. Ese me gusta. Ese es mi hijo, caramba. O peores voces, ¿verdad? Peores palabras. Y eso es lo que el Padre dijo desde el cielo. Tú no te das cuenta cómo el Padre te está mirando y cada vez que obedeces, cada vez que haces un acto de sacrificio, cada vez que haces algo que Él te pidió hacer, aunque no te guste, los cielos se abren y el Padre dice, ese lo vieron. Vieron cómo enderezó su vida, vieron cómo hizo camino, vieron cómo dejó de ser chueco, vieron cómo se sacrificó, vieron, ese es mi hijo. Así es como el Padre testifica de ti. Así es como el Padre le habla a los ángeles de ti. Y no dijo, ese es mi siervo. Dijo, ese es mi hijo. No eres esclavo, no eres siervo, eres hijo. Y eso te da pertenencia, eso te da familia, eso te da herencia. Ese es mi hijo, y no cualquier hijo, mi hijo amado. Algunos de ustedes nunca escucharon de su padre eso. Que tu padre te diga te amo, pero bueno, ahora vas a escuchar tu Padre Celestial. Y una palabra de tu Padre Celestial vale por 1000 padres terrenales, ¿verdad? Esa es la buena, esa es la que vale, ese es mi hijo amado. Yo pido al Señor que el Señor te dé oídos para oírle. Tener oídos de hijo, no oídos de esclavo. El oído de esclavo ya sabe cómo es. Es como de cualquier trabajador, como usted también, que cuando ya estás oyendo que te están mandando a hacer algo, uno hace como que no oye, ¿verdad? Como está distraído, está con el celular o alguna cosa, porque no queremos oír. Pero el hijo siempre tiene los oídos abiertos para su padre. Siempre deseando escuchar la voz del padre. Mi papá tiene 81 años. Estuve con él hace un mes. Dios me dio la gracia de visitarlo allí en Argentina. 81 años tiene. Yo llego y yo no sé qué me pasa, me convierto en un chiquillo. Y mi papá viene y me agarra así, me agarra del cuello, me da un beso, me dice, hola tesoro. Todavía me dice tesoro. A veces le llamo nada más para escuchar que diga, hola tesoro. No, la palabra de un padre te sana, te levanta, te fortalece. Que tengas oído para oír la palabra de Dios, la voz de tu papá en el cielo que te dice, tú eres mi hijo, yo te amo, me gusta lo que estás haciendo, me caes bien, me agrada. Eres como mi cuate, para mí me gusta. A mí me cambió la vida de oración eso.
Porque yo antes oraba, ya ve cómo orábamos, y Padre nuestro que estás en los cielos, y es algo que hay que hacer, ¿verdad? Tienes que orar. Y era una obligación para mí orar. Hasta que me di cuenta que el Padre me ama y que le caigo bien y que Él desea mi compañía, que Él desea estar conmigo, que Él me busca. Entonces yo dije, bueno, yo también lo voy a buscar a Él. Yo también quiero pasar tiempo con Él. Si Él me dice, me caes bien, me agradas, me da placer estar contigo, a mí también me da placer estar con Él. Y ya mi vida de oración cambió, es distinta. Ya no la sufro, ya no me cuesta orar. Hay cosas que hay que hacer porque estamos en una congregación, estamos en un grupo y hay que orar más o menos parejo, ¿verdad? Más o menos para el mismo lado, ¿no? Pero no me cuesta. Y me he dado cuenta, incluso que me toca manejar largas distancias, le bajo a la música y comienzo a orar. Y para cuando me quiero dar cuenta, ya estoy 3, 4 horas que he manejado hablando con el Señor. No estoy solo. A Él le agrado. Él no me rechaza. Él me estaba esperando. Esa es la voz del cielo. Ojalá puedas escuchar la voz del cielo. Ojalá puedas oír la voz del Señor. Y sucedió que caminaba Jesús junto al mar de Galilea y vio a 2 hermanos, a Andrés y a Pedro, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Les dijo, síganme y yo les haré pescadores de hombres. Y luego fue más adelante y vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. Y también les dijo, síganme. Y ellos al instante, dejando las redes y dejando a su padre con los jornaleros, le siguieron. Esa es la tercera voz que está ahí en el capítulo 1 de Marcos. Esa es la tercera voz. La primera voz era la voz en el desierto. La segunda voz es una voz desde el cielo. Esta tercera voz es la voz junto al mar. El Señor caminando junto al mar de Galilea y ve a estos hombres y ve algo en ellos. No ve lo que son, sino ve lo que lograrán ser, lo que llegarán a ser. Los ve pescadores, pero dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ve el potencial y los llama. Y los llama. Esa es la tercera voz y es importante que también la oigas porque el Señor te está hablando ahí también. En la primera nos dijo, enderécense, caminen derecho, ya dejen de vivir mal. Le obedecimos, nos bautizamos, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, nos bautizamos. Luego los cielos se abrieron, escuchamos la voz del Padre. Comenzamos a desarrollar comunión con Él. Qué hermosa la voz del cielo. Muchos se han quedado ahí. Y está bien, ¿quién no quiere estar en un lugar donde hay cielos abiertos? Muchos se han quedado ahí con la comunión con Dios, con el Espíritu Santo, con la unción, con la experiencia del poder del Espíritu de Dios. Pero el Señor tiene una voz más que quiere que tú escuches. El Señor te dice, yo tengo todavía un propósito y un destino. Y entonces pasa por tu barca y te dice, sígueme. Y es ahí donde el Señor te toma y te potencia y te lleva a dimensiones, a áreas que tú nunca esperaste llegar. El Señor no te llama para destruir. Ese fue mi error cuando yo era adolescente y joven. Yo le tenía terror a Dios. Terror le tenía a Dios. Porque yo creía todo lo que me decían en la iglesia. Y en la iglesia me decía que cuando Dios pasa por tu camino interrumpe tu vida y no vuelves nunca más a hacer lo que ibas a hacer. Pues yo quería ser médico y yo estaba estudiando un montón. Entonces yo tenía terror que Dios no me vaya a llamar y tenga que dejar la medicina. Hasta que entendí que Dios no viene para interrumpir tu vida, para destruir lo que eres. Al contrario, Él viene para potenciar lo que eres.
Él viene para tomar lo que tú eres, tus deseos, tus talentos, tus habilidades y llevarlo a otra dimensión, cosa que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido a la mente, al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y Él te ama. Y Él quiere llevarte a otra dimensión para que llegues a cosas que nunca hubieses soñado. ¿Tú crees que yo, en el lugar donde yo crecí, hubiese soñado un día estar aquí en Aguascalientes con gente de la calidad de ustedes? Nunca, ni por mi mente. Mi padre fue desde el seminario, se fue al norte de la República Argentina. El llamado de Dios para su vida es: vete a predicar a los pobres. Ese fue su llamado. A los pobres es predicado el Evangelio. Y entonces la provincia más pobre, la provincia de Tucumán. Y alrededor de la ciudad capital hay un cinturón de pobreza. Ahí se fue mi papá. Y en un descampado, porque no había calles, no había nada. No había agua, no había luz. Yo digo que vi la luz a los 8 años, que fue cuando llegó la luz eléctrica. Y cavó un pozo. Tomamos agua de pozo, de aljibe. Y ahí comenzó a traer niños de la calle. Y con esos niños nos criamos, y así comenzó un hogar de niños que todavía está 55 años después. Y los chicos en la escuela nos hacían bullying y decían: quizás ustedes sean los huérfanos y ellos sean los hijos naturales de tu papá, porque nos criamos todos juntos. Y yo pensé, esa es la vida, así va a ser. Vamos a ser pobres toda la vida. Yo desde los 8 años que trabajo. Mi mamá hacía pan y salíamos a vender pan porque había que darle de comer a todos esos chicos. Cuando ya me cansé a los 12 años, ya no quise salir a vender más, porque los perros que me perseguían, la gente que me quitaba el dinero, ya me metí a trabajar. Y trabajé siempre. Y yo dije, esta es la vida, así va a ser. Y dije, yo quiero salir de pobre. Y entonces me metí a estudiar medicina. Se me ocurría a mí que los médicos eran los que más dinero tenían. Tenía que haber sido político. Me equivoqué feo. Me equivoqué feo. Entonces me hice médico. Y yo pensé, así va a ser. Sí. Pero Dios cumple no solo tus sueños, sino que los lleva más allá. Más allá. Yo le conté así como si nada. Estuve 3 veces ahora en Polonia y Ucrania y se lo cuento porque somos amigos. ¿Usted cree que alguna vez yo soñé estar ahí? Estar en Ucrania con los hermanos ucranianos, orando, consolando. Estar en Polonia con mis hermanos, viendo cómo hacen su trabajo, apoyándoles, entregándoles ofrendas, ministrándoles. En mi vida hubiese soñado eso. Pero Dios toma lo que tú eres y lo potencia y lo lleva más allá. Energiza eso con el poder de su Espíritu Santo. Te lleva más allá. No le tengas miedo a dar tu vida al Señor. Y esta es la voz que vas a oír. Pero no la vas a oír, yo quiero que me entiendas esto, no vas a oír esta voz en la iglesia. Aquí es donde yo también me he equivocado. Porque en reuniones así como esta, o de jóvenes, o de hombres, uno dice, a ver, ¿cuántos quieren seguir al Señor y darle su vida? Y obviamente que todos, ¿verdad? Si para eso vinimos. Entonces todos lo hacemos. Pero luego no pensamos que un día estamos en nuestra barca remendando las redes, haciendo la talacha de todos los días, y que Dios se va a cruzar por nuestro camino ahí. Que estamos en el banco de tributo como Leví y Él va a pasar por ahí. Que estamos cobrando impuestos como Zaqueo y Él va a pasar por ahí. Y cuando Él pase por tu barca, cuando Él pase por tu taller mecánico, cuando Él pase por tu oficina, cuando Él pase por tu lugar de chamba, por tu negocio, ahí es donde te cambia la vida. Y yo quisiera que tengas ojos para verlo, porque muchas veces Dios viene, pero viene con otra apariencia. De repente no viene, no sé, con miles de ángeles y toda su gloria y majestad desplegada.
Viene como un niño inmigrante que te pide una torta para comer. Y algo pasa y tú atiendes esa necesidad y de repente era Jesús que pasaba por tu barca. O quizás un compañero de trabajo que te dice, mira, me quiero morir porque la regué tan feo, hice tantas cosas mal, y tú comienzas a ministrarle, y comienzas a aconsejarle, y comienzas a orar por él. No en la iglesia, sino en el lonche, en el trabajo, en la universidad, en tu oficina, le comienzas a ministrar y resulta que era Cristo que estaba pasando por allí y te dice, sígueme, aquí hay algo, sígueme. Quizás sea tu pastor que te dice, acompáñame, vamos a ir a la Sierra Tarahumara, vamos a llevar alimentos, vamos a hacer algo. Y tú pensabas que era el pastor, pero es Jesús que te dice, sígueme, que yo tengo un proyecto, que tengo un propósito. Ahí es donde necesitamos la vista para ver a Jesús. En esos momentos, no aquí que cuando tenemos el teclado y la guitarra y una linda canción, alguien que te está cantando tal como soy, sin más decir que otro no puedo oír, y entonces, ¿cómo no vas a pasar, verdad? Pero cuando Jesús pasa por ese lugar, por donde está tu barca, y te habla, que tú tengas el oído para oír esa voz junto al mar y digas, sí, Señor, no entiendo, no comprendo mucho, pero este paso sí voy a dar y te voy a seguir. Y dejando aún al instante, al pobre Zebedeo lo dejaron con los contratados ahí, con los jornaleros, y le comenzaron a seguir. Esa es la tercera voz. Esas son las tres voces que necesitas oír en tu vida. La primera probablemente ya la oíste porque estás aquí. Endereza tu camino, arrepiéntete, confiesa a Cristo. La segunda, la voz del Padre, eres su Hijo, el Espíritu Santo viniendo sobre ti, comunión con Él, cielos abiertos. La tercera, sígueme, que yo tengo planes y proyectos para tu vida. Se puede poner sobre tus pies, vamos a orar esta noche.